Agradecerte por un día más de vida. Agradecerte, Padre, porque tú nos trajiste aquí. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por ti, Señor? Tu palabra nos cambia, nos transforma, nos hace pensar de una manera diferente, Señor. Y por eso te agradecemos tanto que nos permitas estar aquí hoy en tu presencia. Tú estás aquí, Señor. Nosotros sabemos que tú estás aquí. Tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente, Señor. Y hoy declaramos que tú estás aquí entre nosotros. Y hemos venido a recibir de tu palabra, Señor. Y hoy te pido esta noche, humildemente, Señor, que me uses como un instrumento. Que no sean mis palabras las que salgan de mi boca, sino las tuyas, Señor. Que a través del Espíritu Santo, Señor, nos hables en esta noche. Que nos muestres el camino que debemos seguir a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Gracias, gracias Dios por permitirnos estar aquí. ¿Qué les parece si antes de tomar su lugar saludan a alguien que no haya venido con ustedes? Díganle qué bueno que estás aquí, gracias por haber venido. Y de igual manera saludamos a todos los que se conectan por internet. Gracias por conectarse como cada domingo a las 6:30. Gracias por estar conectados a Perdón y Amistad Denver. Amén. Y nuevamente les voy a pedir a los jóvenes, si por favor se pueden sentar todos acá al frente. Quiero ver a todos los jóvenes al frente, sentados con sus Biblias, hojas, plumas, lapiceros, listos para aprender. Y si usted se siente joven, pues lo invito a que se siente al frente también. Amén, dijo el hermano Leo. Si usted se siente joven como yo, de 20, 25 años, siéntese al frente también. Amén. Génesis 37, por favor. Vamos a continuar con la enseñanza de esta tarde. Estamos viendo la vida de José, cómo la vida de José, hijo mío, eso por favor, nos da, siempre se me da esa palabra, nos da moldes, nos da caminos, nos da llaves que podemos usar en nuestra vida para tener una vida exitosa, una vida que a través de Dios nuestra vida llega a ser exitosa. Amén. La vida de José la hemos estado viendo desde el martes que enseñé por primera vez, y ya para los que no han podido ver el martes, hoy a la 1:30 vamos a tener primeramente Dios los CDs el martes para poder dárselos. Pero si me ayudan los que están aquí, los que estuvieron en la tarde, ¿qué recuerdan? A ver si alguien se acuerda. Fueron los 3 principales puntos que vimos esta tarde, y creo que lo vimos también el martes. Si alguien lo tiene apuntado, me gustaría ver si realmente están prestando atención. Alguien me ayude con al menos uno de los 3 puntos que les di, creo, al final, de que pienso yo es algo que podemos aplicar en este momento para ver los resultados que tuvo José en su vida. ¿Alguien se anima? A la una. Apreciar, y en este caso yo creo que pues depende de los padres, no puedo pretender que un joven de 15, 16, 17 años empiece a nacer en él esa responsabilidad de trabajar desde joven, pero sí les sugiero a los papás que no que los pongan a trabajar, no me malinterpretan, no digo ahorita llegan a su casa y le dice Marco, Lucero, vamos a llevarlos a que trabajen porque el pastor Arturo dice que trabajen desde jóvenes. No, pero obviamente darles responsabilidades desde jóvenes para que ellos aprecien desde temprana edad lo que es el trabajo, ser responsables, tener credibilidad, que se pueda confiar en ellos. Yo creo que eso es lo más importante que yo quisiera que se entendiera de esto. José trabajaba desde muy temprana edad, desde los 17 años dicen las Escrituras, y yo quisiera que eso lo aplicáramos a nuestros jóvenes, que los jóvenes valoraran desde muy temprana edad lo que es el trabajar, el ser responsables, el tener credibilidad delante de sus padres. Amén. ¿Cuál era otro punto?
Yo recuerdo que eran tres. Uno era el apreciar o el entender lo que es desde muy temprana edad el trabajo, o el trabajar, o el ser responsable, o el tener credibilidad. Tengo una mosca que me está... ¿Cuál era uno más? Cuidar los intereses de nuestros empleadores. ¿Así está bien la palabra dicha? ¿Empleadores? No estoy seguro, ¿sí? Cuando alguien te contrata es tu empleador, ¿no es cierto? Porque confundo entre empleado y empleado. Tú eres el empleado y el que te contrata es el empleador. En inglés sería the employee and the employer. Employee y employer. Ok, para que los jóvenes entiendan. Ser, ¿cómo dijo hermana Celia? Cuidaba los intereses de su empleador. ¿Qué significa eso? Que pues si él veía algo malo en el trabajo, en el lugar donde él trabajaba, él iba y se lo decía a su papá. Su papá era su empleador, era su jefe, era quien lo había contratado o quien le daba trabajo a José. José trabajaba para su papá, por consiguiente, cuando él empezó a darse cuenta de la importancia del trabajo, empezó a darse cuenta que él debía de estar del lado de su papá, él empezó a cuidar los intereses de su papá. Él empezó a tener cuidado de los intereses de su papá. Pastor Arturo, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, en las Escrituras nos dicen que él iba y le daba el mal reporte o lo malo que hacían sus hermanos, se lo contaba a su papá. Él, también nos dicen las Escrituras, que él trabajaba con otros hermanos. Acá le dice, les ayudaba a los hijos de Bilhá y Silpá. Esas dos eran mujeres de su papá. En esa época ustedes saben que los hombres podían tener más de una esposa. No sé cuántas esposas tuvo José, pero tuvo muchas porque obviamente tuvo muchos hijos y no nos dice cuántas hijas, pero al menos sabemos que tuvo 11, 12 hijos. ¿Perdón? 12 hijos y una hija. Ok, gracias. Entonces, sabemos por eso entonces que él trabajaba con mucho más gente. Si decimos que trabajaba al menos con sus hermanos, trabajaba con 11 hermanos más. Y él iba y le reportaba a su papá las cosas que sus hermanos hacían mal. ¿Qué posición tomas tú en tu trabajo, en el lugar donde tú trabajas? Llegas, simplemente trabajas y dices, bueno, si el resto de personas no trabajan o hacen algo malo, a mí no me importa, yo hago mi trabajo y se acabó. Esa es una actitud que podemos tomar. No estás haciendo nada malo, estás haciendo tu trabajo. Pero José fue un poco más allá. José hacía su trabajo y reportaba, en este caso a sus hermanos, porque ellos no hacían lo que debían de estar haciendo. Él cuidaba los intereses de su papá. Él cuidaba los intereses de la persona que le había dado un trabajo. ¿Ok? ¿Y el último cuál fue? ¿Alguien se acuerda? Que no es malo. No tenía miedo a contar sus sueños. No es malo soñar, no es malo tener una foto de nuestro futuro, de lo que queremos ser en un futuro. Pero yo creo que una de las cosas que también dije era el que siempre estaba listo para servir. Muchas gracias. Ese era un punto muy importante que vimos. Él siempre estaba listo para servir. Y si me acompañan, yo creo que vamos a empezar ahí. Génesis 37, eso era en el... Necesito mis lentes. Aquí está. En el 12, por favor. 13. ¿En qué versión estamos? Palabra de Dios para todos. Perfecto. Un día los hermanos salieron a apacentar los rebaños del papá en Siquén. Entonces Israel, el papá de José, le dijo, tus hermanos están cuidando los rebaños en Siquén, ven que te voy a mandar a donde están ellos. José le respondió, ya estoy listo para ir. Él estaba siempre listo para las necesidades de su papá, de su jefe, de su empleador, de su employer. ¿Cómo es? Employer, ¿ok? Pastor Arturo, ¿por qué lo dice así? Porque obviamente, si ustedes siguen leyendo la historia de José, nos damos cuenta al final de la historia que ese era su trabajo de ellos. Eso era a lo que ellos se dedicaban, al cuidado del ganado. Les voy a adelantar un poquito la historia. Cuando José ya es gobernador en Egipto y manda a traer a su familia, les dice a ellos, no recuerdo bien si les dijo, no les digan o no, sí, díganles que
su trabajo es ese, el ser cuidadores de rebaños, para que de esa manera les dieran las mejores tierras, porque el faraón le dijo, trae a tu familia y los pondré a vivir donde ellos quieran vivir, en la mejor tierra que ellos quieran. Y obviamente la mejor tierra era la donde ellos podían tener a su ganado. Entonces ese era el trabajo de ellos. Por eso digo que José trabajaba para su papá, cuidaba los intereses de su papá. No era simplemente que ayudaba a su papá con un par de no sé qué animales tenían ahí. ¿Qué será? ¿Corderos? ¿Chivos? Alguien ayúdeme. ¿Qué animales tenían? ¿Camellos? ¿Vacas? ¿Ovejas? No era que tenían 2, 3 ovejas y eso era lo que él hacía. No, esa era su manera de vivir. Ese era su negocio, si se puede decir. ¿Ok? Entonces, apreciar desde muy temprana edad lo que significa el trabajar, el ser responsable, el que te crean, el tener credibilidad. El segundo era siempre estar del lado de quien te está dando el trabajo, o en este caso de tus padres, o en el caso de los jóvenes de sus maestros. No estar del lado de los que hacen el mal en la escuela, sino de los que son la autoridad en la escuela, ¿no es cierto? Estar siempre del lado de los que son la autoridad en la escuela. Otro era el soñar, y el otro que dijimos era el siempre estar listo para que cuenten con uno, ¿no es cierto? El siempre estar listo para que nuestro jefe, nuestro papá, nuestro maestro, el director en la escuela sepa que puede contar con nosotros. ¿Amén? Perfecto, entonces nos quedamos, ya vimos lo de los sueños. José siempre estaba listo para servir, era atento en su trabajo. José desde muy joven conoció lo que era ser responsable, conoció lo que era sentir que confiaran en él. Este es muy importante porque, como vemos aquí, él le dijo, ya estoy listo. José desde muy joven conoció lo que era ser responsable. Yo le preguntaría a los padres, ¿qué tanto crees tú que tu hijo es responsable? José, a los 17 años, su papá lo consideraba tan responsable que le dijo, ve a ver a tus hermanos, ve a ver lo que están haciendo, obsérvalos, míralos, mira lo que están haciendo y vienes y me dices a mí. El papá no necesitaba tener otra persona más, el papá no necesitaba él mismo ir a controlar a sus hermanos que estaban trabajando. José era tan responsable desde muy temprana edad que su papá confiaba en él a tal punto de decirle, ve a ver a sus hermanos, ve lo que están haciendo y me traes el reporte. ¿Qué tan responsables son nuestros jóvenes? ¿Qué tan responsable eres tú en tu trabajo? Tu jefe, tu empleador, el que te ha contratado te puede decir, ¿sabes qué? Ve a ver todas las otras tiendas que yo tengo bajo mi cuidado, ve tú, mira cómo está y vienes y me das un reporte. Eso es ser alguien con credibilidad, alguien a quien uno puede confiar, creer. El papá no dijo, ve o vamos juntos a ver, no, ve tú, mira y nada más vienes y me reportas. Y vamos a ver que esto, a la larga, cuando José ya fue una persona adulta, él siguió usando esto y lo llevó a un nivel que muchas personas podrán decir, bueno, sí, estaba en la cárcel, estaba siendo esclavo, pero todo esto lo llevó a un lugar, ¿ok? Entonces, por eso quise que empezáramos desde la edad joven de José, porque podemos ver podemos ver llaves que nosotros podríamos usar y obtener los mismos resultados. Pastor Arturo, ¿a qué se refiere? Bueno, si tú eres confiable, en algún momento se van a dar cuenta en tu trabajo, ¿no? Porque Dios así lo va a hacer, de que se den cuenta que eres confiable y te van a dar más responsabilidades, de las que ya tienes. Y obviamente eso implica ganar más. A nadie le gusta tener más responsabilidades. Yo entiendo, hermanos. Pero eso es una bendición.
Porque a ser más responsable, a que nuestro jefe confíe más en nosotros, a que él sepa que no nos puede dejar a cargo nada más una tienda, sino 20 tiendas, eso implica que nosotros vamos a ser más indispensables en nuestro trabajo y vamos a obtener, por consiguiente, más beneficio. Por eso cuando decimos que estamos estudiando la historia de José, es para obtener esas llaves que Pastor Ana nos dijo hace un par de semanas, que se obtienen en la Biblia, que necesitamos conocerlas y saber en qué momento aplicarlas, para que las puertas del favor se abran para nosotros. Si yo llego a mi trabajo y hago bien mi trabajo, y estoy siempre pendiente de las necesidades de mi empleador, si estoy siempre del lado de mi empleador, si estoy siempre del lado de mi trabajo, del beneficio de mi trabajo, obviamente mi jefe en algún momento se va a dar cuenta de lo beneficioso que es para él tenerme a mí ahí, de que soy una persona con credibilidad, de que él puede creer en mí y me puede decir, ¿sabes qué? Hoy no vino la persona que se encarga de ir a ver otras tiendas, le estoy dando obviamente un ejemplo, quiero que tú vayas, las veas y me traigas un reporte. De esa manera yo confío en ti. Amén. Entonces estamos viendo reglas o llaves o no sé qué palabra usé al principio. Bueno, que nos pueden servir para usar en nuestra propia vida. José desde muy joven conoció lo que era ser responsable, conoció lo que era sentir que confiaran en él. ¿Sientes tú que confían en ti? ¿Sientes tú que confían en ti? En tu trabajo, ¿eres de los que sientes que confían en ti? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer ahora. ¿Sientes tú que en tu trabajo confían en ti? Que pueden decir, ¿sabes qué? Nosotros podemos confiar en esta persona y ella hará el trabajo que es necesario hacer. Continuemos leyendo entonces, nos quedamos en... así lo mandó desde el valle de Hebrón hasta Siquén. Un hombre encontró a José perdido en el campo y le preguntó, ¿qué estás buscando? José le respondió, estoy buscando a mis hermanos. Hazme el favor de decirme dónde están ellos apacentando los rebaños. Entonces se dan cuenta, no eran 2 o 3, ¿qué eran los animales, perdón, que me dijeron? Ovejas, no eran 2 o 3 ovejas que tenían, sino tenían rebaños. El hombre dijo, ellos ya se fueron de aquí, yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José se fue a buscar a sus hermanos y los encontró en Dotán. Número 18. Los hermanos lo vieron venir desde lejos, antes de que él llegara. Hicieron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros. Ahora, si usted se perdió el servicio del martes y el servicio de hoy a la 1:30, obviamente tal vez se pierda un poco acá, pero empezamos a leer al principio de cómo José tuvo sueños, donde él mismo se veía siendo alguien muy grande y que sus hermanos, inclusive sus padres, lo adoraban o se inclinaban delante de él. Entonces, en este momento estamos leyendo que él, al llegar a ver a sus hermanos, ellos lo odiaban tanto que ya hasta estaban planeando matarlo. ¿Ok? Número 20. Vamos, matémoslo y arrojemos su cuerpo en uno de los pozos secos. Luego diremos que lo devoró un animal salvaje. Así veremos si se cumplen los sueños. Hay personas, digan conmigo, hay personas que no quieren que se cumplan mis sueños. En la tarde vimos acerca de nuestros sueños. ¿Es malo soñar? No. ¿Qué clase de sueños tienes tú? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Qué clase de carrera quiero tener? Él tenía sueños y sus hermanos no estaban de acuerdo con él en sus sueños. Así veremos si se le cumplen sus sueños, dijeron. Número 21. Cuando Rubén escuchó esto, trató de librarlo de sus hermanos y dijo, no lo matemos, no derramemos sangre, tírenlo en el pozo del desierto, pero no le hagan daño. Rubén dijo esto para poder salvar y enviarlo de regreso a su papá. Número 23, por favor.
Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica larga con mangas que tenía puesta. Esta túnica era la túnica que su papá le había regalado, ¿no es cierto? La túnica que dijimos que era tan especial que se notaba que su papá tenía, como dijimos, tenía preferencia por José, de que él era el hijo, que era el hijo preferido de su papá. Cuando tú eres el preferido, ¿qué dijimos? Se nota. Cuando eres el preferido o la preferida, se nota. En tu trabajo, en tu escuela, se notaba que él era el preferido porque el atuendo que él traía era diferente al de sus hermanos. ¿Ok? Pero ¿por qué era preferido por su papá? No solamente porque nació cuando su papá ya era un hombre muy grande, sino que deducimos por lo que leemos, que porque trabajaba desde muy joven, siempre iba y le decía a su papá lo que veía mal en sus otros hermanos, siempre estaba dispuesto a lo que su papá le pidiera, cuidaba del rebaño. Eso lo llevó a José a la posición de ser el engreído o el preferido de su papá. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica larga con mangas que tenía puesta. Después lo agarraron y lo lanzaron al pozo. El pozo estaba vacío, no tenía ni una gota de agua. Número 25. Luego los hermanos se sentaron a comer y vieron un grupo de ismaelitas que venía de Galad. Los camellos cargaban aromas, bálsamo y mirra. Iban camino a Egipto. Número 26. Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar y esconder la muerte de nuestro hermano? Número 27. Mejor vayamos y vendámoslos a los ismaelitas. No le hagamos daño. Él es nuestro hermano y tiene nuestra misma sangre. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Número 28. Cuando los comerciantes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata a los ismaelitas, quienes luego llevaron a José a Egipto. Entonces, agarraron a José y lo vendieron como esclavo. Número 29. Cuando Rubén regresó al pozo, se dio cuenta de que José ya no estaba adentro. Entonces, rasgó su ropa para mostrar su tristeza. Después regresó donde estaban sus hermanos y dijo: el muchacho ya no está, ¿qué vamos a hacer? Los hermanos mataron una cabra, agarraron la túnica de José y la mancharon con mucha sangre. Número 32. Después los hermanos le llevaron la túnica larga con mangas al papá y le dijeron: encontramos esto, mira a ver si es la túnica de tu hijo. Número 33. Jacob, el papá de José, la reconoció y dijo: sí, esta es la túnica de mi hijo. Lo devoró un animal salvaje. Con seguridad José quedó despedazado. Luego Jacob rasgó su vestido, se puso ropa áspera y por mucho tiempo estuvo de luto por su hijo. Todavía no le subas, bájalo un poquito. Quiero que entienda que cuando dice que rasgó sus ropas era en señal de dolor. ¿Ok? El rasgar las ropas significaba señal de ¿qué? De dolor. Él estaba muy adolorido por lo que había pasado. Él pensaba que su hijo estaba muerto. Se puso ropa áspera por mucho tiempo. Eso era una señal de luto en esa época, el ponerse ropa áspera. Se puso ropa áspera y por mucho tiempo estuvo de luto por su hijo. Número 35. Yo creo que tuvo más de una hija porque acá dice hijos. Me das un compare en el 35, por favor. Este es muy importante. Muy importante. Yo les pido que ustedes, si tienen tiempo en un momento, lean la historia. Yo leí la historia. Les miento si les digo que no fue más de 25 veces. La misma historia, en diferentes traducciones.
Pastor Arturo, ¿por qué? ¿Con una vez que la lea ya es suficiente? No. La leí una vez para el servicio del martes y como les dije, no terminé el martes todo lo que tenía. Lo leí este fin de semana y algo que sobresalió de la historia fue esto. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado y decía, estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo al lugar de las sombras. No se entiende eso. Otra versión, por favor. Todos sus hijos e hijas intentaban consolarlo. Digan, querían consolarlo. ¿Por qué querían consolarlo? Porque él pensaba que se había muerto su hijo. Pero miren este punto muy importante. Todos sus hijos e hijas intentaban consolarlo, pero él no se dejaba consolar. Al contrario, lloraba por su hijo y repetía, guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él en el reino de los muertos. Sube un poquito más. Y se levantaron todos sus hijos e hijas a consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Otra traducción, Dios habla hoy. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía, guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. Otra traducción, por favor. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él rehusaba consolarse y decía, quiero llegar de luto hasta, Seol. Otro más. Y juntándose todos sus hijos e hijas y vinieron a consolarle, pero él no quería consolarse. ¿Cuál es el punto acá? Si tú eres tan, no voy a decir indispensable, pero si tu presencia es tan notoria, ni siquiera todos los hijos y todas las hijas podían ocupar el lugar que tú tenías. Si en tu trabajo si es tan notoria tu presencia, ni siquiera todos los otros empleados que estén ahí pueden consolar a tu jefe el día que tú ya no vayas a trabajar. Va a ser tan difícil tu ausencia que el jefe va a mandar a llamarte donde estés. La aparente muerte de José no pudo ser consolada ni por todos sus hermanos ni por todas sus hermanas. El papá, por más que se reunieron todos sus hijos y todas sus hijas a consolarlo, a darle amor para que él se sintiera bien, él no podía sentirse tranquilo porque le faltaba algo. Le faltaba a José, en quien él confiaba, en quien él creía, en quien él podía contar cuando necesitaba algo. Necesitaba la credibilidad que José le daba. Necesitaba esa mano derecha que José era para él. Por eso digo que cuando leemos la historia nos podemos dar cuenta de puntos muy importantes. ¿Tu ausencia en el trabajo es notoria? ¿O puedes estar un mes sin ir al trabajo y nadie se da cuenta? Tu ausencia en el trabajo es tan notoria que a la hora que llegas tarde ya te están llamando y decir, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no has llegado? ¿Estás bien? ¿Necesitas que te mandemos un Uber, un taxi? ¿Estás enfermo? Tu presencia debe ser tan notoria en tu trabajo porque eres creíble, tienes credibilidad, eres indispensable, pueden confiar en ti, que el día que tú no estás, se nota. Cuando José murió, no había nada que consolara a su padre, ni siquiera todos los hijos y todas las hijas que tenía. Jóvenes, cuando ustedes no van a la escuela, hacen fiesta porque se alegran de que no fueron, o se preocupan los maestros, los directores. Uy, ¿sabes qué? Hoy no vino Melissa a la escuela, ¿qué habrá pasado? ¿Estará bien? Vamos a llamar a su mamá a preguntarle. ¿Eres de los alumnos que los maestros notan tu ausencia en el buen sentido? ¿O los maestros se alegran de que no llegaste ese día a la escuela? Uy, no vino Marco, gracias a Dios. ¿Qué clase de alumno eres? ¿Qué clase de trabajadores? ¿Qué clase de empleado eres? ¿Eres de los alumnos que cuando no vas a la escuela, un día, 2 días, llaman a tu casa a ver si estás bien, si pasó algo?
Eres tan responsable, eres tan buen alumno, que cuando faltas a la escuela, tus maestros se preocupan. Sus maestros se preocupan en mandarte todo lo que están haciendo durante el día para que no te retrases, para que no te falten las tareas. Piensen en eso un poquito. Piensen en eso. ¿Qué clase de trabajador eres? ¿Qué clase de alumno eres? ¿Se nota tu presencia? ¿Se nota tu ausencia? ¿O pasas desapercibido? Amén. Sigamos leyendo, si no, no vamos a terminar con la historia de José. ¿Dónde nos quedamos? José era, digan conmigo, José era diferente a los demás. Todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo, pero él rehusaba ser consolado y decía: voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera. O sea que nada iba a alegrar la vida de Jacob, el papá de José. Cuando él pensaba que su hijo estaba muerto, él decía: nada me va a consolar. Voy a estar de luto hasta el día en que muera y me reúna con mi hijo. Mientras tanto, número 36, los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Y ahora vamos a continuar. Si me permiten ver mis notas. Deuteronomio 28:13, por favor. Deuteronomio 28:13. José llegó a trabajar a la casa, negocio o empresa de alguien importante. Digan: José llegó a trabajar al negocio o empresa de alguien importante. Potifar era alguien importante. Deuteronomio 28:13, ¿qué dice? El Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Dame otra traducción, por favor. ¿Por qué creen ustedes que Potifar fue el que compró a José como esclavo? ¿Pura coincidencia? Yo no creo así. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca los desobedecen, ni adoran a dioses falsos, siempre serán en el país más importante del mundo. Dame otra traducción, por favor. Me haces un compare en el 28:13. Yahvé te pondrá a la cabeza de los pueblos y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo, si cumples los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo hoy te prescribo. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca a la cola. Estarás siempre encima, nunca debajo. Si escuchas los mandamientos de Dios que te mando hoy, para que los guardes y los cumplas, te pondrá por cabeza y no por cola. Digan conmigo: él llegó a trabajar para alguien importante. Nos vamos al 39, por favor. Génesis 39:1. Los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Un egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, lo compró. Era el capitán de la guardia del faraón. ¿Quién era el faraón? Era la persona más importante en Egipto. Era el rey de Egipto. José estaba trabajando a una persona del rey de Egipto. José trabajaba para el jefe de la guardia del faraón. Número 2, el Señor estaba con José y lo convirtió en un hombre muy exitoso. Digan conmigo: Dios estaba con él. El Señor estaba con José y lo convirtió en un hombre muy exitoso. Dame el Salmo 46, por favor. Dios lo convirtió en un hombre exitoso. Eso es lo que todos nosotros creemos, pero ¿nos comportamos como José acaso? Dios convirtió a José en un hombre exitoso. Y eso es lo que muchos de nosotros deseáramos, que Dios nos convirtiera en personas exitosas. Pero mi pregunta es: ¿nos comportamos
como José se comportaba? Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Dios estaba con José cuando él llegó como esclavo a la casa de Potifar. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él siempre, digan siempre, está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. No que no vayamos a pasar momentos difíciles, no que no vayan a haber momentos difíciles, pero Él siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿En qué momentos? En los fáciles. En los momentos difíciles. ¿Quiénes de ustedes piensan que José en ese momento está en una posición difícil? Había sido vendido como esclavo, pasó de ser un niño de 17 años que trabajaba con su papá, que vestía las mejores ropas que su papá le daba, que tenía la confianza, la credibilidad delante de su papá, que era el hijo preferido por su papá, pasó a ser un esclavo. En la casa de un millonario, en la casa de alguien importante, pero seguía siendo un esclavo. Pero la palabra de Dios dice que Dios lo hacía exitoso. El Señor estaba con José y lo convirtió en un hombre muy exitoso. Volvamos a Génesis 39, por favor. Número 2. El Señor estaba con José y lo convirtió en un hombre muy exitoso. Digan conmigo, muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. En el lugar donde tú estás, en tu trabajo, en tu escuela, ¿se nota que Dios está contigo? ¿Tus jefes? Acá no dice que Potifar creyera en Dios, simplemente dice que él notaba que el Señor estaba con José. ¿Se nota que el Señor está contigo? ¿Cómo se notó que el Señor estaba con José? Porque le iba muy bien en todo, porque era exitoso en todo lo que hacía. No sabemos lo que hacía, no sabemos cuál fue su primer trabajo como esclavo. No creo que haya llegado el primer día lo habían puesto de administrador de todo. Posiblemente empezó a hacer trabajos pequeños en la casa de Potifar. Posiblemente empezó, no sé, construyendo algo, cuidando algo, el ganado, no sé, lo que hacía. Pero se notaba que Dios estaba con él porque lo que hacía, lo hacía bien y él mismo se convertía en alguien exitoso en lo que hacía. Por el tiempo vamos a avanzar porque quiero llegar a un punto donde podemos ver el carácter de José. Es muy importante que veamos el carácter de José porque ya no está con su papá, quien creía en él, confiaba en él, sino está con una persona extraña, con Potifar. Pero Potifar veía en la vida de José la mano de Dios. Veía en lo que José hacía que Dios estaba con él. José complacía a su amo y éste permitió que José se convirtiera en su asistente personal. José, ¿qué hacía? Complacía a su amo y éste permitió que José se convirtiera en su asistente personal. Si me das en el 4 un compare, por favor. José le cayó en gracia a su amo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo.
Si el Señor está contigo, Él va a hacer que tus jefes, tus empleadores, tus employers, te tengan gracia, te tengan simpatía. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, el cual lo hizo su hombre de confianza y le confió la administración de su casa y de todos sus bienes. Y José halló gracia ante sus ojos y le servía. Y él lo puso a cargo de su casa y entregó en su mano todo lo que tenía. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Una en español, por favor. José halló gracia ante él y entró a su servicio. En este dice Potifar, no sé si es Potifar. Potifar lo puso al frente de su casa y le encomendó todo lo suyo. Y halló José gracia en los ojos de su señor, de su amo. Súbele, por favor. ¿Cuál es la siguiente en español? Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. ¿Otra más? Halló pues José gracia. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Bájale otra vez. Eso agradó a Potifar, o sea, a su empleador, a quien lo había comprado, a quien le había dado trabajo. Eso agradó a Potifar, quien pronto, digan pronto, nombró a José su asistente personal. Dime si no hay una diferencia de ser esclavo, de ser un empleado que entra recién a trabajar, a ser un asistente personal del dueño de todo lo que estás, en donde estás trabajando. Nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. José complacía a su amo y éste permitió que José se convirtiera en su asistente personal. Si me regresas a la escritura, por favor. José complacía a su amo y éste permitió que José se convirtiera en su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y todas sus otras posesiones. El Señor bendijo la casa de este egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Dile al que está a tu lado, tú puedes ser. A ver, dile al que está a tu lado, tú puedes ser una bendición en tu trabajo. Acá no dice que el Señor bendijo a Potifar por lo que él hacía. Acá dice que el Señor bendijo a Potifar porque José estaba ahí, trabajando ahí. Pastor Arturo, mi trabajo cada día va de mal en peor. Desde que entré yo, está yendo peor en mi trabajo. Dios bendecía la casa de Potifar y todos sus negocios porque José estaba ahí. Amén. El Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Entonces entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada que no fuera la comida que él mismo consumía. Potifar simplemente dejó todo en manos de José. José era un hombre muy apuesto y de buena figura. Un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo:
Por el tiempo vamos a avanzar, pero espero que Dios me dé la oportunidad de volver a leer esta escritura, porque hay muchos puntos ahí que en este momento no los estamos viendo, pero quisiera que lleguemos a un punto antes de concluir de por qué José era exitoso, por qué Dios hacía que todo lo que José hacía tuviera éxito. Pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo: mire, conmigo mi señor no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Oiga, lean las cosas y deténganse un momento a leer lo que están leyendo. ¿No quisieras tú en tu trabajo ser el único? Que no haya nadie que se iguale a ti. Que porque Dios esté contigo y te haga exitoso, digas: yo aquí no hay nadie igual que yo. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Lo único que Él me ha negado es usted, porque es su esposa. ¿Cómo puedo yo hacerle a Él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? Cualquiera diría: no, pues ya es el segundo del jefe, él es el que administra todo en la casa. Un día que no haya nadie, pues si la esposa lo está pidiendo, pues ¿quién se va a dar cuenta? Pero él sabía que había alguien que siempre lo estaba observando. Él sabía que había alguien a quien él debía darle su respeto. Había alguien a quien él temía, y era Dios. ¿Cómo puedo yo hacerle a Él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios? Cuando usted lee esa parte, uno se puede dar cuenta del porqué del éxito de José. José era un temeroso del Señor. Y ya por el tiempo no me da la oportunidad de ver las escrituras que quería ver con ustedes. Pero José llegó a ser exitoso, llegó a sobresalir en todo lo que hacía, porque él era o tenía el temor al Señor. Él no tenía ninguna intención en defraudar al Señor. Podemos usar muchas de las llaves, muchas de las reglas que él usaba en su vida para llegar a tener el éxito que él tuvo. Pero uno de los más importantes que yo creo que esta noche ustedes deberían de irse es con el temor a Dios. Podemos ser responsables, podemos ser personas que crean en nosotros, podemos ser personas que tengan credibilidad, podemos ser personas que muy trabajadoras, de mucha confianza, pero si no tememos al Señor, va a llegar un momento, o podría llegar un momento, en que seamos tentados, como José fue tentado, y todo lo demás nos haga caer. El tener ese temor hacia el Señor hizo que José no sucumbiera en el pecado, no sucumbiera en esa tentación que era el tener a esa mujer delante de él, obligándolo prácticamente a estar con él. El temor que él tenía al Señor. En tu caso, en nuestro caso, ¿qué es lo que cuando se te pone enfrente, tú piensas y dices: caray, porque yo temo al Señor, porque yo soy temeroso del Señor, puedo saber que si hago esto o si hago aquello, voy a defraudar al Señor? José le dijo a la mujer: no solamente porque tu esposo me ha dado toda la confianza que me ha dado, sino que porque temo al Señor, ¿cómo haría este pecado? Seamos personas
con credibilidad, seamos personas en las cuales se pueda confiar, seamos personas en las cuales nuestros empleadores, nuestros jefes puedan confiar, seamos personas o alumnos o muchachos jóvenes que en nuestras escuelas, nuestros maestros puedan confiar en nosotros, seamos padres, madres de familia, esposos, esposas, que nuestras parejas puedan confiar en nosotros, pero sobre todo, seamos personas que tememos a Dios. Seamos personas que tememos a Dios. Y por el tiempo ya no me da más chance de ahondar en ese término, pero quisiera que la próxima vez que nos reunamos podamos ver qué significa el temer a Dios. El temor de defraudarlo, el temor de hacer algo que cause tristeza en Él. ¿Amén? ¿Aprendieron algo? Y ahora, obviamente, como ya sabemos todos, porque todos somos aquí hijos de Dios y siempre sabemos que tenemos que venir con algo hermoso para el Señor, yo quisiera que todos levanten la mano para que los sugieres nos ayuden por favor a repartir sobres para poder preparar algo para el Señor, y ahorita vamos a orar antes de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Mana Erika. ¿Ya tienen todos sus sobres? Gracias. Y agradecemos a todos los que se están conectando por internet. Yo sé que hay algunos que están viendo. Gracias por estar al pendiente de los servicios. ¿Qué les parece si inclinan sus rostros, cierran sus ojos? Vamos a orar, por favor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir a tu presencia, no con las manos vacías, Señor. Tu palabra dice que si nosotros traemos nuestros diezmos, tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros, Señor. Tu palabra dice que quien siembra mucho, cosechará mucho. Y porque nosotros te creemos, Señor, porque nosotros confiamos en tu palabra, porque nosotros no confiamos en nuestros cheques de pago, no confiamos en nuestras cuentas de banco, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Es por eso que hoy hemos venido con algo hermoso para ti, para demostrarte que nuestra confianza, nuestra fe está puesta en ti, Señor, en que tú suplirás para todas nuestras necesidades, Señor. Creemos en tu palabra y es por eso que tú multiplicarás lo que hoy trajimos para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. ¿Todos listos? ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas, por favor? Gracias a Dios por nuestras ofrendas. Y tenemos los CDs de Pastorana que están afuera en la mesa, los que estén interesados. Tenemos 2 paquetes, $15 cada paquete, o los 2 paquetes por 25. Son 5 CDs por paquete y son los CDs de hace 2 meses atrás más o menos,
que no estuvimos reproduciéndolos y ahora los hemos puesto en paquetes. También tenemos las Biblias para niños, Biblias para hombres, para caballeros. Están ahí en la mesa al frente. Si están interesados, por favor, con la hermana Erika, el hermano Arturo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para ser despedidos? Gracias por haber venido esta noche, gracias por haber estado aquí. Recuerden, primeramente Dios, el martes está Pastor Ana con nosotros para que no falten. El martes a las 6:30, no hay alabanza, es servicio directo a las 6:30. Martes a las 6:30 los esperamos. Va a estar aquí Pastor Ana. ¿Ok? Vamos a inclinar nuestros rostros para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste hoy de estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos vamos hoy transformados. Hoy tu palabra fue clara y hoy nos diste, Señor, puntos que podemos usar para poder estar siempre con el favor tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, porque sabemos que debemos de tener ese temor hacia ti, ese temor bueno, Señor, ese temor que viene del amor que te tenemos, del amor que tú nos tienes, Señor. Te damos gracias, Padre, por habernos permitido hoy estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Dios los bendiga.